del Espíritu Santo. Por eso vamos a iniciar, si gustan, nuestra charla, nuestro tema, invocando la presencia del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo hacer para procurar tu gloria, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu de Jesús, toda mi confianza está en ti. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues seguimos con este reflexionar sobre la misión, que es algo innato en nuestro ser como cristianos, como hijos de Dios. Y quiero reflexionar en esta noche junto con todos ustedes la misión permanente en la iglesia, la misión que me imagino el día de ayer el padre Juan Manuel compartía con ustedes. La misión no es algo esporádico, algo que sea ocasional dentro de la iglesia, sino que la misión se sigue desarrollando gracias a personas consagradas, personas laicos comprometidos que buscan expandir el reino de Dios por medio de su palabra, pero sobre todo por medio de nuestro testimonio. Y bueno, nos hemos propuesto un objetivo en esta noche: profundizar en nuestra conciencia misionera, una conciencia misionera permanente. Desde luego que si todos los cristianos, todos los hijos de Dios, verdaderamente fuéramos conscientes de ello, de esta conciencia misionera, pues, oigan, pues la iglesia, el enriquecimiento que se tendría dentro de la iglesia al poner al servicio de Dios todos nuestros dones. Dice el decreto Adyentes, ¿verdad? La iglesia peregrinante es por su propia naturaleza misionera, puesto que tiene su origen en la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo según el plan de Dios Padre. Por eso hoy queremos seguir profundizando. Somos nosotros quienes seguimos en este mundo, en esta iglesia, pues esa iglesia peregrinante que vamos hacia el Padre, que tenemos esa intención y ese deseo de habitar junto con Dios. Por lo tanto, la misión no es algo ajeno de la iglesia. La misión es parte y es para la iglesia. Por eso quiero meditar junto con ustedes en esta noche tres puntos. El primero de ellos que vamos a meditar es precisamente algo de la historia de la misión. El segundo punto es precisamente la misión de Dios, es la misión de la iglesia. Y finalmente terminaremos con algunos puntos que nos habla el Papa Francisco en su mensaje para el Domum de este año, que el Papa ha titulado precisamente el tercer puntito que vamos a reflexionar, es una misión sin fronteras. Bueno, la historia de la misión: Dios nunca ha estado fuera de su relación con su creación. Sabemos que Dios no creó y pues ahí nos dejó, ahí ustedes averígüensela, ya creé el mundo, ya creé la humanidad y pues Dios me lo da ahí, cuídense, ¿verdad? No, Dios sigue teniendo esa cercanía con su creación, en este caso con su pueblo, con nosotros, con su iglesia. Por eso Dios ha estado presente en la historia mediante la encarnación de su palabra. Bien sabemos que Jesús es el rostro misericordioso del Padre. Jesús hace visible por medio de su palabra, por medio de su testimonio, por medio del anuncio del reino de Dios, hace visible precisamente a ese Padre bueno, a ese Padre misericordioso, como nos lo relata de hecho el evangelista Lucas. Por eso la palabra, es decir, Jesús mismo, sigue encarnándose en la iglesia, pero sobre todo en el mundo. Por eso qué importante que esa palabra siga, hay una palabra muy bonita, cundiendo, ¿verdad? Que se quede anclada, que se quede en nuestro corazón y que se comunique a los demás, esta palabra. Y la palabra no solamente se comunica por medio
de la voz, de la boca, sino que esta palabra se encarna en nosotros y se manifiesta al mundo por medio de nuestras buenas obras. Por eso la misión no es algo tangencial, es decir, la misión no es algo que pasa por un lado a la historia de la iglesia, sino que la misión más bien al contrario está en el corazón mismo de la vida de la iglesia. Entonces, la misión ocupa un lugar primordial en nuestra iglesia y siempre lo ha ocupado y lo seguirá ocupando. Por eso, qué importante ese despertar misionero de cada uno de nosotros, puesto que la misión no es algo secundario, no es algo que podamos dejar a la deriva o que digamos, eso no es importante. Claro que es importante. Por eso nos hacemos una pregunta. ¿Para qué existe la iglesia? La iglesia existe para la misión. De la misma manera que el fuego existe para quemar, para iluminar, para purificar, la iglesia existe para ser misionera, para llevar el mensaje de Jesús, para verdaderamente dar a conocer al Hijo de Dios. La iglesia es misionera para promover, propagar el reino de Dios y hacer visible el reino de Dios. Por eso es algo innato en el ser de la iglesia. Y recordemos que la iglesia no son las estructuras, la iglesia no son las paredes, la iglesia somos nosotros, bautizados, hijos de Dios. Por lo tanto, existes para ser misionero, existes para llevar el evangelio, existes para comunicar esta palabra viva, esta palabra que se encarna en tu corazón y que esta palabra desea encarnarse también en las realidades muy concretas que viven las personas de nuestro tiempo. Por eso la misión de Jesús hacia la iglesia la crea. La iglesia tiene dos principios, neumatológico es el primero, es decir, la iglesia, como bien sabemos, el actor principal, pues el Espíritu Santo. Recordemos ese acontecimiento, ¿verdad? De Pentecostés en la iglesia naciente. Y es ahí, de hecho, el fundamento bíblico, teológico, donde podemos ver esa iglesia en salida, esa iglesia que de repente estaba en sí misma, pero que por la fuerza, la gracia, la luz del Espíritu Santo sale de sí misma a comunicar esta palabra de vida, la palabra del resucitado. Por eso el segundo principio es cristológico, ¿verdad? Desde luego que no vamos a anunciar una ideología, no vamos a anunciar una noticia efímera, pasajera y que se acaba. No, anunciamos la buena nueva, anunciamos el evangelio, anunciamos la persona de Jesucristo, anunciamos a Cristo vivo y resucitado. Esa es esa es la razón de ser de la misión, Cristo Jesús. Por eso hoy queremos reafirmar precisamente estos dos principios, un principio neumatológico y un principio cristológico. Por eso Jesús, ¿verdad? Enviado del Padre, la iglesia en el fondo es colaboradora de la misión de Jesús. Así como el Padre envió a Jesús, ¿verdad? A instaurar su reino. Ahora Jesús nos encomienda a nosotros, sus discípulos, a propósito del evangelio que hoy nuestra Madre la Iglesia nos propone para meditar y reflexionar. Jesús ora, pone en oración esta decisión que va a tomar para bien de su iglesia y elige de entre de sus discípulos a los apóstoles. Por eso, así como el Padre envió al Hijo, el Hijo envía a los discípulos, a los apóstoles y nos envía a nosotros bautizados para que sigamos evangelizando, para que sigamos verdaderamente comunicando su mensaje, su buena noticia. Por eso la iglesia es servidora de la misión de Jesús,
¿sí? No, la iglesia no se va por su línea, por su camino, anunciando otras cosas, no. Somos colaboradores de Jesús. Y es ese despertar misionero, somos colaboradores, ¿verdad? Bien lo dice San Pablo también en sus cartas, yo colaborador del Señor. Entonces, somos colaboradores de esta gran misión. Vuelvo a decirles qué importante sería que todos precisamente sintiéramos ese despertar misionero para llevar a cabo esta buena noticia en los diferentes ámbitos y realidades que nosotros, en las cuales nosotros nos desempeñamos. Por eso el mensaje de Jesús fue del amor que Dios tiene a toda la humanidad, ¿sí? Ese es el mensaje de Jesús, un mensaje de amor, un mensaje de misericordia, un mensaje que verdaderamente llega al corazón de las personas. Y recordemos que el mensaje de Jesús, la palabra de Jesús, la misión de Jesús no es de palabras simplemente, sino que se concreta en los milagros, en los signos que Él realizó. Por eso, así nosotros, la misión no solamente son bonitas palabras, hablar de Dios no solamente es orar, rezar, elevar las manos, forma parte de, es parte de, pero nuestro testimonio que estamos dando como hijos de Dios, como discípulos de Jesús, ¿verdad? Entonces, es importante pues que qué mensaje estás comunicando, qué mensaje estás llevando a cabo, qué mensaje estás dando a los demás, a los que están cerca de ti. A veces al pensar en la misión, creo que va a ser más adelante esto que vamos a reflexionar. A veces creemos que la misión solamente es adyentes, hacia afuera, otros países, pero no, la misión comienza ahí, contigo, de manera personal. Dejar entrar esa palabra en tu corazón, ceder a la gracia de Dios. La misión comienza ahí en tu familia, en tu ámbito laboral, estudiantil. Ahí es misión. Y a veces hay una frase muy repetitiva o que la hemos escuchado muchas veces. Las palabras mueven, pero el testimonio arrastra, ¿verdad? Entonces, pues esa es nuestra misión. Si yo digo ser católico, si yo digo ser hijo de Dios, pues no solamente es de palabras, sino verdaderamente comunicarlo con mi buen testimonio, con mis buenas palabras, ¿verdad? Entonces, ese es el mensaje de Jesús, el amor de Dios. Por eso la visión, ahora vamos a la visión que tiene Jesús, es la visión de una nueva humanidad. La invitación de Jesús al inicio de los evangelios es arrepiéntanse, ¿verdad? Arrepiéntanse, conviértanse porque el reino de Dios está cerca. Por eso Jesús quiere para toda la humanidad renovar verdaderamente toda nuestra estructura, toda nuestra persona, nuestro corazón. No es solamente, como les decía hace un momento, palabras bonitas, sino que es renovar, es quitar aquello que nos impide ser mejores personas para verdaderamente ser esos discípulos misioneros, como lo dice Aparecida. Por eso la visión de Jesús es una invitación al arrepentimiento, a la conversión, y eso es algo que también debemos nosotros llevar a cabo en nuestra vida, en nuestro caminar como hijos de Dios. Por eso el reino de Dios ya está aquí, dice Jesús en Marcos capítulo 1, versículo 15. El reino de Dios ya está aquí. ¿Y dónde está? Pues en la persona de Jesús, en el mensaje de Jesús. Hoy es el tiempo. La misión es hoy. La misión no es mañana. La misión no fue ayer. La misión no es dentro de 3 meses. La misión que Jesús nos encomienda es en el hoy de nuestra vida. Es en las realidades en las cuales nosotros nos desenvolvemos. Por eso
El desafío de Jesús de volver a imaginar el mundo, de repensar el mundo, de repensar la iglesia, la comunidad eclesial, que sea diferente. Jesús, pues fue en su tiempo toda una revolución eclesial, religiosa, institucional, ¿verdad? Y nosotros debemos de llevar a cabo también en nuestras parroquias, en nuestros movimientos, esa renovación, ese dejarnos transformar. Por eso la, la misión es, retomo lo que decíamos de los principios, el principio del neumatológico, que es del Espíritu Santo, como a veces nosotros creemos, hablando de nuestros movimientos, creemos que vamos a llevar algo a las personas. Ay, les voy a platicar de esto, voy a llevar esta dinámica, voy a presentar esto y con esto los voy a traer, con esto voy a centrar mi tema, esto voy a hacer, pero créanlo, nos decía un padre en una ocasión, el Espíritu Santo ya está actuando en las personas, ¿verdad? No es tanto lo que tú vas a llevar, sino que el Espíritu Santo ya está actuando en ese corazón. El Espíritu Santo es movimiento, es dinamismo y precisamente la palabra de Dios sigue moldeándose en los corazones. Por eso es, uh, es importante pues dejarnos renovar por ese espíritu que ya habita en nosotros y habita en las personas a las cuales queremos llevar ya el mensaje de Jesús. La comunidad de discípulos, ¿verdad? En los primeros inicios de la iglesia, se dieron cuenta de que estaban siendo llamados para una cosa concreta, para continuar la misión de Jesús. Hoy fue muy providencial, como les digo, el evangelio que hoy nos propone la iglesia. Precisamente Jesús llama a sus discípulos y es esto mismo, ¿verdad? Jesús eso les encomienda. Vayan, proclamen, bauticen, perdonen los pecados. Entonces, Jesús sigue encomendando esa tarea a nosotros, discípulos misioneros de este siglo, de este año 2024. Nos sigue invitando para que continuemos su obra, una obra que sigue verdaderamente concretándose en nuestro vivir como hijos de Dios. Por eso debemos nosotros dar testimonio del amor a Dios. Esta primera misión, la primera misión que desarrollaron los apóstoles en su tiempo de anunciar al resucitado, a un Cristo vivo, fue para los judíos, ¿verdad? Pero ahora para nosotros es, es una, la primera misión, perdón, fue para los judíos en su tiempo, que sabemos tenían sus resistencias, no creyeron en la palabra de Jesús, no creyeron en su persona, se resistieron. Hay obstáculos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el primer obstáculo para la misión? Podemos decir, un corazón cerrado, un corazón que, que es egoísta, que se busca a sí mismo. Por eso no dejemos que esto ocurra en nuestras personas, en nuestros movimientos, ¿sí? Entonces, Dios precisamente tenía otros planes para los apóstoles, ¿verdad? Que habían quedado después de la muerte de Jesús, después de precisamente los hechos de los apóstoles, nos relata que estos mismos fueron predicando, fueron anunciando el reino de Dios y los apóstoles no solamente se quedaron ahí en Jerusalén, sino que se atrevieron a ir más allá de las fronteras. Precisamente uno de los primeros mártires de la iglesia, pues fue Esteban. Por eso los miembros del movimiento de Jesús comenzaron a propagar aquellas ideas
¿Cuáles ideas? Pues de un Cristo resucitado, de un Cristo vivo, de un Cristo que vino a liberarnos, de un Cristo que ha muerto por ti, que se ha sacrificado. En otras palabras, para nosotros es el querigma, el primer anuncio. Dios te ama, Dios te perdona y Dios te invita a cambiar, a dejarte iluminar, a dejar verdaderamente el que tú transformes tu vida y transformes con la ayuda de Dios el corazón de otras personas. Por eso Esteban, con su muerte, con su martirio, pues vaya que fue precisamente uno de los que dejó huella en las primeras comunidades cristianas. Por eso también Felipe, que es otro que se aventura, ¿verdad? A hablar de esa buena noticia, pues va a predicar al eunuco, al etíope, va y anuncia y dice, pues es Cristo mismo, es Cristo resucitado. Por eso esas fueron la práctica de la misión, es decir, el esfuerzo misionero que superando las fronteras del judaísmo, son capaces de acoger a personas de otras nacionalidades. Recordemos que los judíos se sentían, pues sí, el pueblo elegido y todavía lo siguen siendo, ¿verdad? Todavía se siguen sintiendo el pueblo elegido. Y de hecho, decía Juan Pablo II, ¿verdad? San Juan Pablo II, pues son nuestros hermanos mayores en la fe, pero se encerraron en sí mismos, no se abrieron al mensaje de Jesús. Y precisamente esta nueva comunidad cristiana abre sus fronteras, abre precisamente su corazón a personas de otras nacionalidades. ¿Verdad? Por eso la comunidad cristiana naciente comienza a reconocerse distinta de la religión judía. Cuando hablamos de misión, lo tenemos que conectar al núcleo del nacimiento de la iglesia, ¿sí? No podemos decir, pues vamos a hablar de la iglesia y pues empezar desde el magisterio del Concilio Vaticano II para acá, no. Desde inicios de la primera comunidad cristiana fueron siendo conscientes de su ser como cristianos, como discípulos, como enviados. Somos enviados. Por eso, en la vida de las primeras comunidades cristianas, los mejores cristianos de aquel tiempo eran gente común, ¿sí? Eran gente común que contaban, hablaban el evangelio, como entablar un diálogo con una persona y decir, bueno, pues, mira, te voy a referir acerca de Jesús de Nazaret, un hombre que manifestó el reino de Dios con hechos, palabras, signos, que murió, que padeció, murió y resucitó por nosotros. Era hablar en un lenguaje muy cercano, en un lenguaje pues que todos podían comprender. Esa era la misión de las primeras comunidades cristianas. Lo contaban en la casa, en el mercado, en el río, en el pozo, ahí cuando iban por, por el agua. Entonces, era una novedad del Evangelio, la persona de Jesús. Hoy, precisamente, para muchos Jesús ha dejado de ser una novedad. Y ojalá para nosotros nunca deje de serlo, ¿verdad? Para nosotros como sacerdotes, como laicos, como misioneros, es, Jesús seguirá siendo una novedad. Me pongo a pensar cuando van a sacar el iPhone 15, ¿verdad? El 20, ¿sabe cuál vamos? Es una novedad y es un boom en las redes sociales y lo promueven y lo le dan publicidad. Pues de igual manera, el Evangelio, la palabra, la persona de Jesús debe ser precisamente eso para nosotros, un, una novedad continua y permanente.
Porque si nos dejamos de cautivar por la persona de Jesús, por su mensaje, por su palabra, pues creo que perdemos el sentido de ser misioneros, de ser discípulos de Jesús. Más adelante abordaré un punto precisamente, bueno, de una vez se los digo, ¿verdad? Pero el misionero tiene que tener una de las cualidades que debe de tener es ese acercamiento con la persona de Jesús, ese contacto continuo con Jesús, por medio de la oración, por medio de su palabra escrita. Estamos en el mes de la Sagrada Escritura y bien, como bien saben algunos de ustedes, decía San Jerónimo, el que desconoce las Escrituras, pues desconoce a Dios mismo. Entonces, un misionero se debe caracterizar por ese acercamiento continuo con Jesús, con Dios mismo. Se había difundido pues el Evangelio gracias a esa red de relaciones humanas. Cuando Jesús aparece narrado, es decir, cuando Jesús aparece en ese diálogo, en esas narraciones, algo sucede, algo pasa. Y eso puede transformar a la iglesia, eso puede transformar el corazón de las personas. A veces hablamos de un Cristo muy idealizado, ¿verdad? Pero no, por eso Jesús se encarna en nuestra humanidad. Jesús se hace uno como nosotros, excepto en el pecado, como bien sabemos. Por eso cuando pensamos en misión, el Evangelio se compartía espontáneamente, de manera fluida. Es posible que la comunicación más eficiente era precisamente a través del testimonio de los cristianos. Me llama mucho la atención lo que a continuación les voy a transmitir, ¿verdad? Los primeros cristianos tomaban muy en serio su fe. O sea, un cristiano, si se decía cristiano, pues verdaderamente vivía como tal, se esforzaba en vivir como un verdadero cristiano. Tanto así que el cristianismo era una religión de alto costo, es decir, de alto riesgo en el sentido en que quien se hacía cristiano le costaba la propia vida. Esas personas deseaban experimentar la muerte a causa de su fe en Cristo Jesús. Y eso lo vemos a inicios del cristianismo. ¿Cuántas, pues todavía sigue siendo perseguida la iglesia? Todavía hay cristianos perseguidos en nuestro tiempo. Pero era ¿por qué? Por ese enamoramiento, ese dejarse cautivar por Jesús y a costa de incluso sacrificar su vida, no les daba miedo. Ellos valientemente ofrecían su vida. Nosotros, pues, a veces ni nos atrevemos a colgarnos una cruz, que vean que soy cristiano, que soy católico. A veces nos da pena santiguarnos cuando vamos a, no sé, a salir de la casa o cuando vamos a hacer un examen, no sé, ¿verdad? Hablar con los amigos de que voy a misa, de que rezo el rosario, de que soy católico, de que pertenezco a tal movimiento, a tal grupo. A veces eso nos da miedo, nos da vergüenza o nos encierra en sí mismos, cosa que no debería de pasar. Nosotros hablar con valentía y con fortaleza qué es lo que somos, a dónde vamos, eh, qué es lo que hacemos, ¿verdad? Por eso, qué importante, ¿verdad? Lo que dice, esas personas deseaban experimentar la muerte a causa de su creencia. La misión no es organizar una salida a Semana Santa, una semana de evangelización en la parroquia, tampoco es un tiempo especial en la parroquia, ¿verdad? La misión se vive en la vida de todos los días. Sí, la misión. La misión es siempre, es lo que les decía hace un momento, ¿verdad? La misión es en el hoy de tu vida, en el presente de tu vida, en este mismo momento de que desde que ustedes eligen conectarse al Zoom para tener estas charlas, para
conocer más nuestra fe, pues es importante ese crecimiento en la fe. Y esto nos va ayudando a hacer conciencia de nuestro ser misioneros, de nuestra salida, ¿verdad? Entonces la misión se vive en la vida de todos los días, todos los días. Ayer fuiste misionero, hoy eres misionero, mañana eres misionero. Ahí a donde vayas, en tu escuela, en tu trabajo, en tu casa, eres misionero. Ya es como ese sello que queda en nuestra frente, nuestra cabeza, cuando pues precisamente nos bautizan, cuando nos confirman. Es ese sello, ¿verdad? Ser misionero. Pasamos al segundo punto, ¿verdad? La misión de Dios es la misión de la iglesia. No sé si hasta terminar el primer puntito hay alguna pregunta, duda, algún comentario. Bueno, muy bien. Pues la misión de Dios es el plan de salvación de la humanidad. Dice la palabra de Dios, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y la verdad con mayúsculas. Y ya sabemos quién es la verdad. ¿Recuerdan cuando Jesús dice en el Evangelio de San Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida? Es más, cuando precisamente en ese diálogo que Jesús tiene con Pilatos, cuando en el interrogatorio, dice Pilatos, ¿y qué es la verdad? Y Jesús no le respondió nada. ¿Por qué? Porque la verdad era obvia, la verdad estaba ante él. Él es la verdad. Por eso la misión de Dios es el plan de salvación de la humanidad, que nos salvemos. Por eso envía a su Hijo. La misión de la iglesia no se puede entender sin la misión del Hijo, sin la misión de Jesús. Van intrínsecamente unidos, una de la otra. Por eso, qué importante que nosotros verdaderamente llevemos a cabo esa misión. La misión de la iglesia es decir, hacernos servidores, colaboradores de la misión de Dios. Me llamaba mucho la atención, somos colaboradores de la misión de Jesús. Fíjense todo el encargo que Dios nos da. Eres misionero cuando eres un buen padre de familia, cuando eres un buen estudiante, cuando eres un buen hijo, cuando eres un buen sacerdote. Somos misioneros. Ah, somos misioneros, somos colaboradores, somos servidores. El Papa Joseph Ratzinger, que es Benedicto XVI, un servidor en la viña del Señor. Se decía él a sí mismo, ¿verdad? Con humildad y con sencillez. Pues esos somos nosotros, somos servidores, servidores. Por eso vuelvo a recalcar, ¿verdad? El fundamento bíblico que se nos narra precisamente en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1, Pentecostés. Pentecostés es propiamente el que nos hace referencia en esa iglesia en salida, salir de nosotros mismos. Por eso, una característica que debe tener el misionero es tener una relación íntima, personal con Jesucristo. Ya, ese punto creo que ya lo hemos abordado, ya lo dijimos, y ojalá sigamos cultivando ese acercamiento con Jesús. Por lo tanto, nos hacemos una pregunta a raíz de lo que hemos meditado, de lo que hemos dicho, de que somos colaboradores de la misión de Dios en el mundo. ¿Qué es evangelizar? ¿Verdad? ¿Qué es evangelizar? Evangelii Nunciandi de Pablo VI nos dice, evangelizar es la razón esencial de la iglesia. ¿Sí? Entonces, esa es la labor. Evangelizar es algo intrínsecamente unido en el ser de la iglesia. Constituye la identidad de la iglesia. Forma parte de.
es parte de. Entonces, ojalá y vayamos creciendo en nuestra identidad como misioneros, como hijos de Dios. La iglesia, más allá de encerrarse sobre sí misma, pues en vez de cerrarse la iglesia, ha de abrirse porque la iglesia vive evangelizando. Dice, decía un teólogo que cuando la iglesia se encierra en sí misma, se vuelve autorreferencial. Busca precisamente la credibilidad, el estar siempre sobre sí misma y se desvía del mensaje central que es Jesús, que es Dios mismo. Él es el centro de nuestra vida, Él es el centro de la misión, no es la iglesia. Es más, cuando vamos de misión, ya sea Semana Santa o, bueno, ya hemos dicho que la misión no solamente es Semana Santa, ¿verdad? Tristemente nos reducimos a eso, pero para comprender lo que les voy a decir, el centro de la misión no eres tú, misionero, el centro de la misión es Dios. Tú que formas parte de un movimiento, que eres coordinador de un movimiento, el centro no eres tú, es Jesús. Nosotros que somos sacerdotes, nosotros que somos sacerdotes, el centro no somos nosotros, es Jesús el centro. Por eso, qué importante que no nos volvamos autorreferenciales. Queremos que todo gire en torno a nosotros, ¿verdad? Si hay algo que el Papa Francisco nos ha dicho mucho, sobre todo a nosotros sacerdotes, es no caer en el clericalismo, ¿sí? No caer en el clericalismo. Por eso, ¿en qué consiste evangelizar? Evangelizar es anunciar la venida del reino de Dios. Es lo que hace Jesús. Evangelizar es anunciar que el reino de Dios comienza a realizarse ya en nuestra historia. El reino de Dios no consiste en la liberación del pecado, tampoco consiste en la liberación definitiva de la muerte, sino que el reino de Dios también consiste en la liberación de los males históricos y estructurales de nuestra historia. Por lo tanto, consiste en la justicia que debe realizarse cada día. Precisamente en tiempos de Jesús, como en nuestros tiempos, pues había mucha injusticia, ¿sí? Y cómo debemos ir contrarrestando eso en nuestros tiempos actuales, desde lo que nosotros, ser justos con los demás, practicar la justicia, que de hecho es una virtud. Por eso la evangelización implica un claro ejemplo de Jesús, implica una denuncia de todo cuanto se opone al reino de Dios, una transformación de la realidad en el testimonio coherente del propio evangelizador, ¿sí? Entonces, qué importante que el reino de Dios no solamente es liberarnos de nuestros pecados, el reino de Dios no solamente consiste en librarnos de la muerte, no, va más allá, va más allá. Es hacer visible verdaderamente con nuestra justicia el reino de Dios. Por eso pasamos al tercer punto y último, precisamente una misión sin fronteras, una misión que va más allá. El Papa Francisco en su mensaje ha tomado como referencia la cita del banquete de bodas, una fiesta, una gran fiesta que se hace en el reino de Dios. Y como todos somos invitados, nadie queda excluido, uno mismo se excluye precisamente. A veces vivimos un mundo tan conformista, un mundo que solamente busca su comodidad y buscamos miles de pretextos para decir, es que yo no voy a la iglesia por esto, por esto, por esto.
porque ella me tratan mal, porque los padres son así, pero en el fondo es excusarse, es retirarse por sí mismos, ¿verdad? Pero ahí está nuestra labor, ahí está nuestra labor. ¿Qué tenemos que hacer? Que las realidades que vivimos en nuestro mundo nos confronten con nuestro ser misionero, que nos confronten y digamos, ah, caray, pues, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que realizar? ¿Cómo lo tengo que realizar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, es confrontarnos, ver precisamente, híjola, se me presentó esta situación en mi movimiento, en mi grupo, en la escuela, en mi parroquia. Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Verdad? Que alguien se te acerca y pues te pide un consejo, una ayuda, este, ¿cómo lo haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? ¿Ah? A veces nos excusamos, no, pues no es mi problema, no, yo no puedo, no tengo tiempo, en fin, también a veces nosotros mismos nos excusamos de la misión, buscamos pretextos para de alguna manera tener esa, deslindarnos, ¿verdad? Deslindarnos. Pero ahí está el compromiso, ahí está la responsabilidad de ser colaborador en la misión que Dios nos, que Dios nos enseña, que Dios nos hace partícipes por nuestro ser bautizados, ¿verdad? Entonces, la misión no es simplemente el decir, ah, pues hoy les voy a hablar de este tema, como lo estoy haciendo yo hoy, en esta noche, y pues ya cumplí con mi misión, ¿verdad? No, pues la misión apenas continúa, la misión apenas comienza. Esto debe ser para nosotros un impulso, ¿verdad? Un echarle ganas ante las realidades a veces muy complejas y muy difíciles que podamos vivir. Por eso, una misión sin fronteras. Después, precisamente, la iglesia está llamada y enviada para anunciar el Evangelio, nos dice el Papa Francisco. Fíjense, somos llamados y somos enviados, ¿sí? Somos enviados. Anunciar el Evangelio. Sabemos que Evangelio significa buena noticia. ¿Y cuál es una buena noticia? Ante tantas malas noticias que escuchamos en los noticieros, pues es Jesús, es la persona de Jesús, es el mensaje de Jesús. Por eso el Evangelio es para todos. Esta buena noticia es para todos, no es para algunos cuantos, no es para mi grupo, no es para mi movimiento, no es para mi parroquia. Esta palabra, este Evangelio es para toda la iglesia, para toda, abrazando a las personas y a todos los pueblos hasta el fin de los tiempos, dice el Papa Francisco. ¿Sí? Es decir, abrazar, acoger, recibir, brindar amabilidad, hospitalidad. Fíjense cómo el Jesús es el rostro del Padre y nosotros somos también el rostro de la iglesia. Nosotros somos el rostro de Jesús, desde nuestro servicio, desde nuestro ministerio. Escuela. Imagínense ustedes, llego a la parroquia, llego a mi movimiento y pues nomás es para regañarme, nomás es para echarme mis plegones, nomás es para pelearme, nomás es para, no, pues imagínense qué recibimiento, qué acogida, ¿no? Pues mejor vámonos, ¿verdad? Decía un padre en el seminario, apaguemos la luz y vámonos. No, pues es, es importante que nosotros nos la creamos, ¿ah? Sobre nuestro ser misionero. Por eso dice el Papa Francisco también, sin excluir a nadie de cualquier condición social o incluso moral, malos y buenos, todos somos misioneros, ¿sí? Entonces,
no excluyamos, no seamos preferenciales. ¿Recuerdan el domingo pasado, precisamente en la segunda lectura de Santiago, que decía, a ver, cuando ven a entrar a un hombre bien vestido, con un anillo de oro, le dicen, véngase, siéntese acá, póngase en esta mesa, póngase aquí en esta silla, ¿verdad? Y ven a entrar a una persona que pues va mal vestida, que bueno, usted allá, siéntese allá, póngase a los pies allá. Híjole, a veces como somos muy exclusivos dentro de la iglesia, cómo somos exclusivos incluso dentro de los movimientos. Ah, tú no entras aquí por esto y esto y esto. No, pues más que nada es acoger, es recibir. Ellos son los preferidos de Dios, dijo el Evangelio. Fíjense nada más. Y nosotros rechazando los preferidos de Dios. Por eso no excluyamos a nadie, dice el Papa Francisco, sin excluir a nadie. Por eso, conforme al ejemplo de Jesús, los últimos, es decir, los marginados de la sociedad, son los invitados especiales del rey, ¿sí? El Papa toma como referencia, ¿verdad? Salgan a los caminos, inviten a las personas, tráiganselas, ¿verdad? Y comenzó el banquete de bodas, de fiesta, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿cómo verdaderamente podemos caer en esa discriminación, ¿verdad? Por eso, qué importante lo que nos dice el Papa. La opción preferencial por los pobres es característica esencial de la praxis misionera, ¿sí? Entonces, los enfermos, los de escasos recursos, los que moralmente, dice aquí el Papa Francisco en su mensaje, también los que están en unión libre, los divorciados vueltos a casar, son la opción preferencial también de la iglesia, el cómo acompañarlos, cómo orientarlos, cómo escucharlos. Fíjense, también es una misión el saber escuchar, saber escuchar. Y a veces a nosotros cuando sacerdotes se nos acerca la gente, padre, quiero escuchar, quiero platicar con usted, quiero, híjole, pues veo la agenda, ¿verdad? Porque estoy muy ocupado. Entonces, también, oyes, amiga, amigo, quiero platicar contigo. Ay, y a veces cómo nos resistimos, ¿verdad? Cómo a veces no queremos escuchar a los demás. Por eso el banquete nupcial que Dios ha preparado para el Hijo permanece abierto a todos, ¿sí? Y para siempre, dice el Papa Francisco, su amor por cada uno de nosotros es grande e incondicional. Fíjense nada más. Y esa debe ser parte de nuestra misión, ¿sí? Que nosotros en nuestros grupos, en nuestros movimientos, estemos con esa disponibilidad siempre para comunicar ese amor, hacer visible. Eso es parte de la misión, hacer visible el amor de Dios en las personas. ¿Cómo, cómo decirle a un joven que sufre depresión, ansiedad, cómo decirle, Dios te ama? Pero no solamente decírselo, sino hacérselo entender y que lo comprenda y que lo entienda y que experimente ese amor de Dios en su vida, en su corazón. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra tarea. Por eso el amor de Dios es incondicional. Dios es fiel, no obstante nuestras infidelidades. Dios siempre permanece, Dios siempre permanece. Nosotros somos los que no permanecemos unidos a Él. En efecto, lo que sostiene nuestra esperanza es su perdón incansable, ¿sí? La esperanza, eso es lo que nos mantiene unidos a Dios. No todo está perdido.
en esos momentos tristes y dolorosos. Hay una persona que es nuestra esperanza, que se llama Jesús, Jesús de Nazaret. Por eso este dinamismo del amor total de Dios brota del corazón de Cristo que atrae a todos hacia sí. Este amor se desborda, este amor es verdaderamente un amor que comunica, que atrae, que renueva los corazones. Es un amor que verdaderamente busca perdón, es un amor que busca llenar los corazones a veces vacíos. ¿Ah? Precisamente, pues también, esa es nuestra misión, llenar los corazones de las personas. ¿Ah? Recuerdo ahorita la frase, ¿verdad? Que utilizan precisamente los audios de nuestro señor obispo, don Sigifredo, dice, la alegría del evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. Y esa es nuestra misión. Esa es nuestra misión, llenar esos corazones vacíos, llenar esos corazones que a veces pues necesitan sentirse amados, queridos, escuchados. Y les digo, ahí con tus hijos, con tu esposa, con tu amigo, con tu compañero de trabajo, ¿cómo? Esa es nuestra misión. Ah, Entonces, dice, no como quien impone una nueva obligación, sino como quien comparte una alegría, señala un horizonte bello, ofrece un banquete deseable. Por eso, ¿qué hace falta para llevar a cabo la misión? Decir sí al plan de Dios, al proyecto de Dios. Por eso, Cristo mismo llama a hombres y mujeres a encontrarse, a reencontrar hermanas y hermanos que quizás estaban alejados o están alejados de Dios, de la iglesia. Por eso la iglesia en salida misionera es también salir a las periferias geográficas, existenciales del no sentido, dice el Papa Francisco. ¿Cuántas personas, cuántos jóvenes que hoy en día pierden el sentido de su vida, de su existencia? Los descartados, los sufrientes, en las fronteras de la fe, ¿sí? Entonces, esa es nuestra misión. Nuestra misión debe ir más allá. Nuestra misión debe seguir consolidándose cada día, cada día. Por eso somos iglesia misionera, somos. Y esa es nuestra labor. Ajá. ¿Cómo entender nuestro ser misionero? Pues ahora sí que cuando nosotros somos capaces de abrir nuestro corazón al mensaje de Jesús y ese mensaje comunicarlo a los demás. Por eso, finalmente, dice el Papa Francisco, una iglesia misionera que coloca al centro de su acción pastoral la misericordia y la ternura, pobre y de los pobres, es fruto del Espíritu Santo. Es una iglesia solidaria, es una iglesia samaritana, es una iglesia que verdaderamente ha entendido el mensaje de Jesús. Por eso, ¿cuál es el compromiso para nosotros? ¿Cuál es el compromiso? ¿Con qué me quedo después de haber reflexionado estos tres puntos y sobre todo el mensaje del Papa Francisco que lo encarna muy bien en nuestras realidades muy concretas? Ojalá y nosotros podamos despertar nuestra conciencia misionera, que no nos quedemos en nuestros laureles, ¿verdad? Ahí muy a gusto, sino que se presente ante una situación que se nos presenta, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué debo de realizar? ¿Cómo lo debo de realizar? Eso, eso va a despertar en nosotros nuestro ser misionero, nuestro ser misionero.
Por eso echémosle ganas, sigamos adelante y pidámosle a Dios que nos dé la fuerza para verdaderamente saber llevar a cabo esta gran encomienda que Él, que Él nos, que Él nos ofrece, que Él nos da, ¿sí? Entonces, pues no sé si hubiera alguna pregunta, algún comentario, algo que pudiéramos nosotros retroalimentar después de este tema que hemos compartido. Creo que como conclusión podemos decir precisamente que misión e iglesia van de la mano, nacen juntos, gracias a la fuerza y a la gracia del Espíritu Santo. Y enseguida también podemos decir que nosotros somos colaboradores, ¿verdad? De la misión de Jesús en este mundo, en nuestra sociedad, en nuestros grupos y movimientos. Y una tercera conclusión que nos dice el Papa Francisco: ser iglesia en salida es ser una iglesia que no excluye, sino que, vuelvo a decirles, a veces nosotros nos excluimos, nosotros nos alejamos, nosotros decidimos, ¿verdad? Y a veces elegimos para mal. Y ser una iglesia en salida es precisamente es no ser una iglesia que excluye, sino que acoge, que recibe, pero sobre todo una iglesia en salida es aquella que busca en las realidades muy concretas de la vida, salir de sí misma hacia las periferias geográficas, hacia las periferias existenciales. Y vaya que ahorita hay muchas periferias existenciales. ¿Cuántos jóvenes que de plano han perdido el sentido de su existencia, de su vida? Es ahí, es acompañar, es escuchar, es, es ser pobre entre los pobres, ¿verdad? Una, una iglesia que busca comunicar la misericordia, la ternura de un Padre bueno, un Padre fiel, un Padre misericordioso. Somos pues nosotros bautizados el rostro de este Jesús de Nazaret, que con su ejemplo y con su predicación nos ha encomendado esta gran labor. Por eso, echarle ganas, seguir adelante y pues ante todo, no vamos solos, como les digo, ya el Espíritu Santo está haciendo lo suyo en el corazón de las personas. El Espíritu Santo ya está actuando. Nosotros solamente somos el medio, somos el instrumento, pero ya de por sí el Espíritu Santo sigue obrando en el corazón de las personas. Aunque a veces parece que no da buenos resultados, pero ahí está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no deja de aletear, ¿verdad? El Espíritu Santo no deja de quedarse estático, ¿no? El Espíritu Santo sigue obrando en las personas, en en nuestras vidas, ¿verdad? Porque hemos dicho que la misión es todos los días, desde que te levantas con un buen ánimo, con, con una oración ante Dios, cuando te levantas con un sentido de agradecimiento, de plenitud, de felicidad, pues eso mismo, transmitirlo, comunicar, ¿verdad? La misión es permanente y lo seguirá siendo, ¿verdad? Entonces, la misión no es algo esporádico, sino que la misión de la iglesia siempre se lleva a cabo, ¿verdad? Con la predicación de nosotros como sacerdotes, cuando tú como laico verdaderamente te esfuerzas en dar testimonio ahí en tu familia, en tu trabajo, cuando verdaderamente sin miedo y sin prejuicios vas por la calle, quizás rezando un Padre Nuestro, un Ave María, o te santiguas cuando pasas frente a una iglesia. Pues eso es ser misionero,
eso es seguir adelante, ¿verdad? Seguir adelante con la misión que Jesús nos ha encomendado, ¿verdad? Por eso echarle ganas a seguir adelante y ahora sí los dejo, ya hablé mucho, no sé, algo que quisieran decir, platicar, preguntar, no sé. Adelante, quien quiera participar, hacer alguna pregunta al padre Álvaro, pueden abrir su micrófono, levantar la mano también. Exactamente, o algo que les haya llamado la atención o retroalimentación, si es que no se han dormido. Bien, dice yo, creo que si están Bueno, ahí. ¿Algún comentario, alguna retroalimentación que alguien quiera compartir? Sí, sí, yo, adelante. mi nombre es Esmeralda Trejo. Yo soy Muy de bien. Yo soy de Zacatecas y, y yo un tiempo, estuve pues muy apegada a la iglesia. Más bien toda mi vida, porque mi mamá me llevaba desde niña a la iglesia del convento y pues a mí me gustaba y todo. Siempre quise saber qué decía el padre, pero nunca le entendía. Desde niña. Y y por más que ponía atención, no. Y me quedé que todavía no entiendo, pero hago lo posible. Me he metido a grupos del Sagrado Corazón de Zacatecas, de Hijas de María. He participado en muchos encierros. Y todo ha sido muy bonito, pero también ha sido muy triste, porque a raíz de mis caídas en la vida, de estudiante como de trabajadora, porque yo estudiaba y a raíz de eso yo creía que el mundo era mío, y tan mío que me fui por un hoyo y, y todavía no logro recuperarme, pero yo tengo mucha fe en que quizás yo sí sea algún día alguien para Dios o para el mundo, para mis hermanos, mi familia, No, porque pues a claro, mí sí. claro que lo es, ¿verdad? O sea, es alguien, ¿verdad? Es alguien y ese testimonio de encuentro con Dios, esa manera de verdaderamente tener ese encuentro con Dios, como dice usted, pues a través de movimientos, de encuentros, pues ya eso para su familia es un testimonio, ¿verdad? Es misión ahí, ¿verdad? Entonces, es creérsela, ¿verdad? Y no, o sea, no desvalorarnos, sino al contrario, soy alguien, soy hija de, usted es hija de Dios y adelante. Bueno, pues creámonosla, Pues ¿verdad? claro, Compañeros, pues muy sí, bien, muchas gracias por no, escucharme. nada, ánimo. Espero que me saquen adelante porque yo estoy muy triste. Pero bueno, Echarle vamos a ver Dios el, porque como le decía en el tema, el Espíritu Santo ya está leteando sobre usted, no se preocupe, el Espíritu Santo ahí anda haciendo su chamba. ándele pues. Gracias, Padre. Bueno, yo, Adelante, Padre. ok. Muchas cosas importantes has dicho, Padre Álvaro, pero yo creo que también el despertar la conciencia, como dices, es creérnosla, pero aprender a vivir desde la perspectiva de Dios. Y tú lo aplicabas muy bien desde que te levantas, desde el lugar a donde vas. No es que me quite el ser misionero, yo se los decía el día de ayer, es algo que se quita y se pone, sino es algo que se lleva a lo largo de la vida
ahora tú nos has clarificado, es una misión permanente, no solamente en determinado momento, sino desde que somos bautizados, pues aprender a ser misioneros. Yo les decía ayer, es un despertar de conciencia, es un despertar en el corazón. Hacemos las cosas, pero muchas veces las hacemos solamente por hacerlas, sin tener esta claridad que tú nos decías, la misión de la iglesia, la misión de Cristo. Entonces yo creo que estos momentos, estos espacios que Dios nos da y nos permite que nos compartan, pues habla precisamente de eso, del querer despertar. Aunque seamos 15, aunque seamos 2, 4, no importa. Aquí lo importante es no dejar que caigamos solamente en la costumbre, en lo que así se ha hecho y no querramos cambiar. Entonces yo creo que muy, muy acertadas tus palabras, Padre, en esto que nos has compartido. Y yo creo que si despertamos la conciencia, los que estamos conectados, pues es un granito de arena que se va sumando. Y hacerlo así, la iglesia ya a veces no convoca a tanta gente hacia la formación, pero los pocos que podamos, que querramos, ahora nuestra misión es compartir este mensaje que hemos recibido. Entonces yo creo que nos dejas una tarea muy grande que podemos ir realizando día con día todos, no solamente el sacerdote, no solamente el laico, sino todos tenemos que ser misioneros cuando, siempre, a cada momento del año. Así es, Padre. Muy bien, muchas gracias por tu comentario, muy acertado, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más? Señora Irma, como que el Espíritu Santo está soplando sobre usted. No, creo que lo escuché con mucha atención y creo que pues estoy completamente de acuerdo con usted. Es necesario que seamos testimonio de vida para, si nosotros no la creemos, podemos compartir esa creencia. Ay, perdón. Y entonces los demás también van a empezar a creer, porque ven en nosotros que nosotros no la creemos. Entonces, generalmente se me quedó mucho una frase en otro curso que tuve, no recuerdo ahorita con qué padre, pero decía, es que no hay que creer en Dios, hay que creerle a Dios. Entonces, cuando comparto en mi trabajo con mis compañeros, y soy de las personas que digo, soy católica, a ver, esto me pasa, a ver, ¿qué tanto crees en Dios o le crees a Dios? Yo creo que desde ayer podemos empezar con nuestra misión. Claro, exactamente. Muchísimas gracias por todo. Yo creo que lo, lo asimilé, considero que bien. Gracias al Espíritu Santo. No, muy bien. Gracias, Dios se lo pague.